Gálatas 5, 22, 23, como dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, que dice, no hay ley. Esta mañana quiero enfocarme en dos de las características del fruto del Espíritu Santo. Y esas dos son benignidad y bondad. ¿Por qué las dos? Porque están relacionadas, íntimamente relacionadas la una con la otra. ¿Qué significa bondad? Bondad, la persona bondadosa es una persona buena, es una persona generosa, una persona que hace el bien, una persona que da lo mejor. Esa es una persona bondadosa. Benignidad tiene que ver con alguien que favorece a otra persona, que beneficia a otra persona. Y cuando estaba indagando el significado de la palabra benignidad, que muy poco se habla de ese término, me di cuenta que benignidad es bondad, pero que agrega una característica adicional: es bondad con misericordia. En otras palabras, la bondad, la benignidad ambas significan lo mismo, ambas hacen el bien al prójimo. La benignidad es esa bondad amorosa con misericordia. Y presta atención, ¿qué es lo que la misericordia provoca? El hecho de que la misericordia esté presente, entonces la persona ya no pone límites, ya no pone fronteras, ya no pone condiciones para dar esa bondad. O sea, una persona benigna no califica o descalifica, sino que da. Tiene una voluntad para dar independientemente de la otra persona. Entonces no hay requisitos. El único requisito es que la persona respire, eso es todo. Pero no importa que sea malvado o que sea bueno, que me haga algo contrario o que no lo haga. La benignidad da esa bondad con misericordia. Ambas, bondad y benignidad, hacen el bien al prójimo. Es una característica que viene solamente de Dios, y eso lo hemos estado viendo en lo que hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu, que es el carácter del Hijo de Dios, que es el carácter de Dios, el carácter también nuestro. La bondad y la benignidad son un extracto del amor de Dios y solamente viene de Dios. Nosotros no podemos producir benignidad y bondad en la carne. Podemos imitar, pero será falso. Esa característica únicamente viene de Dios. Cuando Cristo Jesús anduvo en la tierra, dice la palabra, leamos Hechos 10:38, que Cristo anduvo haciendo bienes, dice la palabra. Hechos 10:38, lo vamos a leer. ¿Lo tenemos? Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cristo Jesús, ¿por qué andaba haciendo bienes? O sea, aquí viene esa bondad. ¿Será que él quería vender una imagen para que todo el mundo dijera, ¡ay, qué lindo Jesús! ¿Cómo ayuda, cómo da? No, él estaba manifestando su carácter. Ese era su ADN. Él no podía hacer otra cosa que dar lo mejor, que ayudar.
que hacer bienes al prójimo. Ese era Él. Y Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros tenemos esa cualidad también dentro de nosotros por causa del Espíritu Santo que reside en nosotros. Recuerden, es el fruto del Espíritu. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos esa cualidad y tenemos entonces que manifestarla. Es lo que nos hace falta, manifestar la cualidad de la bondad de Dios. Cuando nosotros manifestamos la bondad hacia el prójimo, hacia otras personas, literalmente estamos nosotros manifestando al Espíritu Santo en este mundo. O sea, es poderoso lo que sucede. Es algo poderoso lo que sucede. Y Dios quiere que nosotros fluyamos naturalmente con el fruto del Espíritu. La bondad debe sí o sí manifestarse en nuestra vida. Tiene que ser natural porque el Espíritu Santo habita en nosotros. O sea, Cristo mismo en nosotros y a través de nosotros en los actos de bondad que nosotros hagamos con otras personas. Una persona que manifiesta bondad es una persona que sobresale entre muchos, porque muy pocos manifiestan el fruto del Espíritu. Hay muy bonitas características que la gente puede tener. Por ejemplo, una persona puede ser chistosa, puede ser ocurrente, puede ser inteligente, puede ser agradable, pero cuando manifiesta bondad consistentemente, esa persona está en otras ligas. Esa persona está en otra dimensión. Porque la bondad es una de las características que más se asemejan a Cristo Jesús. Esta mañana yo ruego al Señor que preste mucha atención porque esto va a transformar muchas cosas en nuestras vidas. La bondad es una característica que se asemeja a Cristo Jesús. Entonces, las personas que manifiestan bondad están manifestando un poder sobrenatural en la tierra. Por eso la palabra nos insta. Póngame Efesios 4:32, por favor. Vamos rapidito con la Biblia para que podamos ver los textos prontamente. Efesios 4:32 dice: antes que sed benignos unos con otros, misericordiosos. Comienza benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y lo mismo dice el apóstol en 3:12 de Colosenses. Póngame Colosenses capítulo 3 versículo 12. Tenemos que usar la benignidad, vestidos pues como escogidos de Dios, como santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dios quiere que nosotros manifestemos esa bondad, esa benignidad. Por eso bondad, benignidad se relacionan. ¿Qué benignidad? Es una bondad amorosa con misericordia. De la misma bondad que no pone límites a quién va a beneficiar. Cuando Jesús andaba o anduvo en la tierra, Él manifestó mucha bondad a la gente. Y quiero solo darles un ejemplo nada más. Si usted lee en su casa Juan capítulo 4, del versículo 1 hasta el 42, encuentra el relato de Jesús con la samaritana. Y vamos a detenernos un poquito. Cristo manifiesta bondad y vamos a ver cómo funciona esa bondad. Porque a pesar de que esta mujer como que no merecía, como que no era una mujer aceptable en la sociedad, porque 5 maridos había tenido y el que tenía no era su marido. O sea, ¿a quién se lo quitó? No sabemos. Dudosa reputación, pero Cristo manifiesta bondad, benignidad. No importa, no importa, no importa. Yo quiero darte algo bueno. Y miren cómo la bondad funciona, porque para mucha gente la bondad es una debilidad. Ese es buena gente, todo el mundo se aprovecha de él. Y el mundo mira la bondad como una debilidad,
como que si nosotros no nos aprovechamos de un Dios eternamente bondadoso. Lo hacemos nosotros, pero Él sigue siendo bondadoso. Y la bondad es una característica de fortaleza, no es debilidad. Una persona que manifiesta bondad en su vida tiene autoridad sobre principados, sobre potestades, tiene autoridad sobre toda la estructura que el enemigo puede establecer en cualquier ámbito de su vida. Es poderosa la bondad. Y entonces había muchos retos que se manifiestan en esa historia. Léala en su casa, Juan capítulo 4 del 1 hasta el 62. Varios retos que se manifiestan ahí. Número uno, había un conflicto cultural. ¿Por qué razón? Porque un varón no podía hablar públicamente con una mujer, y más si era un rabino, un maestro de la ley, y Jesús tenía esa posición. Hablar con una mujer en público era malo. O sea que en cuanto al sistema, Jesús nunca hubiera podido entrar para provocar salvación para esa mujer, y no solo esa mujer, sino que todo el poblado donde ella vivía. Es poderoso. Mire, la bondad es tan fuerte y tan poderosa que nada la detiene. Así que viene Jesús como una aplanadora. No importa, aquí hay un problema cultural, pero sobre eso la bondad nunca se detiene, nunca se para. Nada puede detener la bondad de Dios. Había un conflicto también de enemistad entre judíos y samaritanos. O sea, no se llevaban. Y en mis palabras se lo voy a poner así, porque la mujer le dice a Jesús, se lo voy a parafrasear en mis palabras: ¿cómo te atreves a pedirme agua a mí? Porque Jesús le dijo, dame de beber. Y le dice, ¿cómo te atreves? Esto es mis propias palabras, pero léalo en la Biblia. Le está diciendo, ¿cómo te atreves a hablarme a mí, que eres judío, yo soy samaritana, y no nos llevamos? O sea, otra barrera fuerte. Es una mujer que, a saber qué situaciones ella tenía en su vida, porque aparece en el pozo, dice la palabra, a la hora sexta, significa a las 12 de mediodía. Y en el Medio Oriente las mujeres no sacan agua a mediodía porque hay mucho sol. Van en la mañana antes que el sol caliente, o en la tarde cuando el sol ya se acostó. Entonces, pero ella estaba a la hora sexta, dice, buscando agua, quizá evadiendo las miradas acusadoras, los dedos señaladores. ¿Qué amarguras habrían en ella? No sabemos. Así que es otro reto con el que Jesús se enfrenta, porque le dice tal cosa y ella le sale con el machete desenvainado. Pero la bondad no se detiene, la bondad sigue, la bondad avanza. ¿Acaso como Dios nos alcanzó a nosotros era porque éramos bien portados? No. En nuestra rebelión, en nuestra actitud de rebelión que teníamos, de desobediencia que teníamos, Dios siguió avanzando con su bondad para alcanzarnos a nosotros. Quiero que me ponga Tito capítulo 3 versículo 4. Vamos a leer el 4 y el 5. Miren qué hermoso este texto. Dice, pero cuando se manifestó pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 3 una vez más? Cuando se manifestó la bondad de Dios, ahí nos alcanzó. Su bondad, que es una manifestación del amor, es imparable. Su bondad nada lo detiene, nada lo desanima, sino que avanza. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque si nosotros vemos cómo Dios opera y nosotros operamos en lo mismo, vamos a conquistar muchas cosas en las relaciones con otras personas, en el matrimonio, en la familia, con las amistades que tenemos. Y comenzamos a trabajar o a operar como Dios opera. Esa bondad no es débil, esa bondad no es una debilidad, es una fortaleza. Nada lo detiene, nada lo va a parar hasta que usted alcance el objetivo.
Y Cristo Jesús se determinó a costa de que quizá la imagen de él iban a decir, allá vimos a Jesús con una mujer de dudosa reputación, allá estaba Jesús. Él no le importó el sistema, él no le importó las diferencias, él no le importó todo lo que se estaba dando. Él dijo, yo necesito manifestar mi amor para alcanzar esta mujer. ¿Por qué me estás pidiendo agua si no nos llevamos? Yo tengo un agua que si la bebes nunca más te va a dar sed. Y comenzó a ofrecerle lo mejor, porque la bondad hace el bien, la bondad es generosa, la bondad da lo mejor y es misericordiosa porque nada la detiene. Quiero decirle esta mañana algo. La mejor arma que usted puede tener contra gente que lo ataca, contra gente que lo denigra, contra gente que no lo quiere, contra gente que tiene conflictos, la mejor arma que usted puede utilizar es la bondad. Porque la bondad es poder sobrenatural. ¿Cómo pelear contra la bondad? ¿Cómo luchar contra la bondad? Si yo tengo un vecino que odio, pero ese vecino salva a mi hijo de la muerte, ¿cómo peleo contra eso? ¿Puedo pelear contra la bondad? Si un compañero de trabajo que yo quiero su posición y hago que lo despidan y lo despiden, consigo la posición, pero un año después yo me quedo sin trabajo y me quedo en ruina y pobreza, y ese que yo hice despedir viene con una provisión de un mes para mí, ¿cómo peleo contra eso yo? Porque no hay ley contra el fruto del Espíritu Santo. No hay arma que pueda derribar. Usted puede estar con un cuchillo para atacar, pero alguien viene con una mini Uzi, un arma automática, usted no tiene oportunidad contra esa persona. Bueno, así es el que camina en la bondad, en la benignidad, derriba todo muro, derriba toda pared, derriba toda diferencia, derriba todo lo que el enemigo quiera levantar. Cuando usted manifiesta bondad, está manifestando poder sobrenatural de Dios, porque no hay forma que peleen contra usted. ¿Cómo lucho contra alguien que yo odio y que no quiero ver y ese me hace un bien a mí? ¿Cómo lucho contra eso? No puedo. Si no hubiera sido por la bondad de Dios, no tendríamos salvación nosotros. Él nos alcanzó. Él nos alcanzó. ¿Cómo? Un poder aplastante llamado bondad, benignidad, bondad, benignidad. Sí, pero Dios, y Dios me sigue amando. Yo quiero hacer lo que yo quiero y Dios me sigue dando favores y Dios me sigue haciendo muchas cosas que me benefician. ¿Cómo puedo yo contra eso? Que este marido es un demonio, pastor. Hágale bondad y va a ver lo que sucede. Porque toda la vida y juicio y crítica, comience a manifestar bondad y va a ver qué es lo que sucede. Ya los hijos ya no les hace que usted los fajee, ya no les hace que usted les dé porque tienen la piel como de cuero de lagarto, ya no les hace, ustedes más bien se ríen cuando usted, ya no hay disciplina. ¿Por qué no comienza a probar con la bondad? Claro, donde hay padre, donde hay madre, donde hay amor, hay disciplina. No estoy diciendo que se salte la disciplina, pero estoy diciendo, porque Cristo es santo, Dios es poderoso, Dios es soberano, Dios es puro, Dios es justo, pero también es bondadoso. Él castiga, pero también es bondadoso. ¿Quieres saber un poquito más acerca de la bondad de Dios? Miren, nos perdona
todos nuestros pecados. ¿Cuántos aquí Dios les ha perdonado todos sus pecados? Yo levanto mi mano. ¿Cuántos aquí Dios les ha perdonado? Ok, pregunta, ¿qué méritos tiene usted para que le perdone todos sus pecados? ¿Quién puede decir, es que pastor, es que yo por eso Dios me perdona? Nadie puede jactarse para que Dios le perdone todos sus pecados. ¿Y por qué nos perdona nuestros pecados? ¿Será eso bondad acaso? Indescriptible lo que Dios hace. Y seguimos fallando y nos sigue perdonando. ¿Por qué razón? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué más hace Dios? Nos provee. ¿A cuenta de qué? Es que Él es mi Padre, y si Él es mi Padre me tiene que... Está bien, pero Dios también es soberano y Él puede decir, no te voy a dar nada. Si quisiera, ¿a quién le rinde cuentas Dios? ¿A quién le rinde cuentas Dios? Si Él es Dios. Y entonces, ¿por qué nos da si no tiene que rendirle cuentas a nadie? Porque su amor es eterno, porque su bondad es impresionante. Nos provee y nos dice, Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nos protege. ¿A cuenta de qué nos protege Dios? Nuestra entrada, nuestra salida, nuestro dormir, nuestro levantar. Muchas de las cosas que Dios nos ha protegido ni siquiera nos dimos cuenta. ¿De cuántos accidentes el Señor nos guardó? No sabemos. Pero Él, hasta un ángel nos puso a cada uno para que nos guarde, para que nos proteja. ¿Será eso bondad o qué? Estaba en la casa, en nuestra casa, un día, y cuando estoy entre la casa y el muro de afuera, de repente estoy ahí como en actitud de oración, pero de repente miro un muro grueso en el mundo espiritual. Dios me abrió los ojos y miro un muro que rodeaba la casa. Y decía, wow, qué hermoso. Esa misma semana, un hombre de Dios que no vive en Honduras llamó a otra persona que yo conozco y le dijo, dígale al pastor que yo pongo muros alrededor de su casa. Yo solo me quebranté porque yo vi los muros espirituales. Muchos no vemos la forma como Dios nos guarda, como Dios nos protege, pero nos tiene seguros, protegidos. ¿A cuenta de qué nos protege? Contesta nuestras oraciones. ¿Quién tiene méritos para que le conteste sus oraciones Dios? La pura bondad de Dios eterno. Nos alcanzó cuando estábamos en nuestros delitos y pecados y borró nuestro nombre del libro de la muerte y lo escribió en el libro de la vida para darnos vida eterna. ¿Será bueno Dios? Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y escuche lo siguiente, sabiendo que nosotros íbamos a rebelarnos, aún estando en Cristo, nuestras rebeliones, íbamos a desobedecer, íbamos a hacer nuestra voluntad. Muchas veces seguimos haciendo nuestra propia voluntad, sabiendo que nos íbamos a meter en orgullo, sabiendo que nosotros íbamos a mentir, y Él nos salvó. Y un día nos tomará para llevarnos con Él por toda la eternidad. ¡Qué bondad más indescriptible! Igual a nosotros, si me cae mal, cero. Si no hubiéramos sido Jesús con la samaritana, con que vos venís con altiveces, yo soy el Mesías, nosotros, ¿verdad? Yo soy el Mesías, yo te iba a dar vida eterna, pero hoy olvídate, no te doy nada. ¿Por qué? Porque la mujer le salió con el machete desenvainado. Nosotros, pero eso no es Dios. Nos alcanzó su bondad. Qué característica más poderosa. Imagínense lo que podemos lograr nosotros. Dios es fiel a su palabra. Nosotros infieles, pero Él permanece fiel.
Qué bello es el Señor. Él permanece fiel. Pastor, pero a mí las cosas me están saliendo torcidas, me están saliendo malas. Bueno, quiero decirle algo. ¿Qué estará cosechando? Porque Dios también es fiel a su palabra. Dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. También dice la palabra que el hombre que pecare morirá. O sea que hay consecuencias de los pecados. Pero también dice que si confesamos, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios está ahí. Pero muchas cosas que nosotros padecemos en la vida, ¿por qué será? Consecuencias de acá, ancestros, consecuencias de en vida, decisiones malas que tomamos. Porque el diablo quiere hacernos pensar que Dios es malo. ¿Sabe que lo opuesto de bondad y benignidad es maldad y malignidad? Busqué el antónimo, o sea, lo opuesto. Y el diablo quiere mentir a la humanidad para que piensen que Dios es un Dios malo. ¿Por qué la guerra, pastor? ¿Por qué los niños sufren, pastor? Porque sí, había un pastor allá en Nueva York con un ateo. Y le dice el ateo: venga, señor pastor, venga, le voy a enseñar. Y caminaron la calle de Nueva York. Si Dios existiera, Dios no existe, le dice, pero si Dios existiera es un Dios malo, le dice. Mire esos niños allá en la calle. Mire a aquella persona enferma tirada en la calle. ¿Quién la ayuda? ¿Quién por él? ¿Quién por ella? Si Dios existiera, ¿por qué la injusticia? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la miseria? Entonces el pastor solo escuchaba. Le dice sí. Dice, también dice, los barberos no existen, le dice. Y si hubieran barberos, no sirven para nada. ¿Cómo así? Le dice el ateo. Yo voy al barbero, mire, estoy bien arreglado. Mire ese peludo que está ahí, le dice. Uno es de todo peludo. Mire ese desgreñado que está por allá. Mire ese barbón que está allá. Los barberos no existen. Sí existen los barberos. Lo que pasa es que ellos no buscan al barbero. Le dio la respuesta. Lo que pasa es que la humanidad no busca a Dios y por eso está en la condición que está. Pero Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Satanás es un mentiroso y padre de mentiras. Nos hace pensar que porque las cosas, que soy hijo de Dios, porque claro, Dios nos dijo que en el mundo habrán tribulaciones, pero confiemos, Él ya venció. Nos está formando el carácter en el proceso. Un Dios tan bello, tan bueno. Y Dios quiere que esa bondad que reside en nosotros a través del Espíritu Santo se manifieste. Se manifieste. Mire qué tan bello es Dios, que nos cuida como un padre a su niñito, porque nos da al precioso Espíritu Santo para que esté en nosotros y guiarnos a toda verdad. Fíjate que hay gente que dice: ¿y Dios por qué permitió que el hombre pecara entonces? Porque Él es todopoderoso. ¿Cómo así? Explíqueme. Bien, porque Dios pone un árbol de la vida y el árbol del bien y del mal para que el hombre decida no comer el árbol que no y sí comer el árbol que tenía que comer. Pero el hombre decide mal. Entonces, ¿por qué Dios permite eso? Porque tiene un compromiso con nuestra libertad. Si Dios no hubiera sido todopoderoso, no hubiera puesto dos árboles, solo el de la vida y todos nosotros bien portaditos. Y nadie peca y nadie. Pero no hay opción, porque no hay libertad. No puedo decidir hacer lo malo. Tengo que hacer solamente lo bueno. Entonces eso es una manifestación de un Dios que no es todopoderoso, porque tiene temor que se le va a desviar la gente y no va a poder hacer nada. Mientras que en su poder eterno, aún la gente que cae en pecado y en el peor agujero, Dios lo puede levantar y establecer, porque donde el pecado abunda, la gracia, el favor, la bondad, la benignidad de Dios sobreabundan. Y de ahí nos ha sacado el Señor para establecernos en roca firme. Él es todopoderoso. O sea, Él puede sacarnos de lo peor, de lo peor, de lo peor.
Pero si hubiera sido un Dios débil, no, uy, ni quiera Dios ponga el árbol del conocimiento del bien, porque solo quiero que se porte bien todo el mundo. ¿Qué libertad tendríamos? Es como que usted vive en mi casa y le digo, mire, solo verduras y frutas, porque es lo saludable. Y solo eso le doy, y usted no tiene opción para chicharrón, para hamburguesa, para todo aquello bueno que no es tan bueno. Pero no hay libertad, porque yo lo obligo a comer solo lo que yo digo. Y Dios no es así. Él tiene un compromiso con nuestra libertad, porque Dios es bueno. Él es bueno. Y para siempre su misericordia y su bondad es por los siglos de los siglos. Amén. Es el Dios que tenemos. Tenemos el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y ahí está, esperando que le preguntemos, ¿hago o no hago? Dirígeme, Espíritu. Él está ahí. Porque Dios no nos obliga. Nos dio libre albedrío. Dios quiere que nosotros manifestemos su carácter en nosotros, porque Él nos dio de esa bondad, ya la aprobamos, ahora manifestemos esa bondad. Quiero que me ponga Proverbios capítulo 3, el versículo 3, por favor. Nunca se aparten de ti la misericordia, y en el original, la palabra original que está en hebreo en esta ocasión tiene que ver con la bondad y la benignidad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, que dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Sabe qué está diciendo? Que la bondad sea una prioridad número uno en nuestra vida. Número uno. Póngame Zacarías 7:9, por favor. Zacarías 7:9. Tiene que ser natural esa bondad en nosotros. Así que, perdón, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced, dice, y haced. Una versión dice, y practicad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No solo tenemos la piedad acá, sino que la manifestamos. Palabras, acciones de bien, lo mejor, dádivas, beneficio para la otra persona. Eso es poderosísimo. Eso es poderosísimo. Tiene que ser algo natural que fluya en nuestra vida, porque tenemos a ese precioso Espíritu Santo dentro de nosotros. Voy cerrando. La bondad es sobrenatural. La bondad es poderosa. La bondad tiene el poder de cambiar cualquier persona, cualquier situación. Cuando comenzamos a manifestar bondad, lo que no merece la otra persona, la atmósfera cambia. Una familia que tiene conflictos serios, choques, chispas, cosas difíciles ahí, y de repente alguien comienza a manifestar la bondad de Dios. No es su bondad ni mi bondad, es la bondad que viene de Él. Por esa razón es poderosa, porque no es lo que yo creo o lo que yo pienso, no, es lo que viene de Él a través de mi vida. Comience a servirle a ese marido pan sin sal, que solo juzga, que solo critica, que solo comience a darle el plato que más le gusta, y va a ver cómo la atmósfera va a cambiar. No merece, pastor, ese es un bandido, no merece jamás. Con armas de la carne queremos ganar la guerra de la carne que está por allá, pero con armas de luz
lo acusan falsamente, lo critican públicamente, pero usted le da un regalo, le hace un favor, lo ama, lo ama, lo ama, porque la bondad es poderosísima. Escuche, Jesucristo es el mayor regalo de bondad que nosotros hemos recibido. La cruz del Calvario es la muestra eterna más poderosa e inolvidable de la profundidad de la bondad de Dios para con nosotros. No tenemos una comprensión de toda la bondad que fue derramada en la cruz del Calvario hace 2000 años, porque mientras que no merecíamos, Él nos amó. Nosotros, esa sí porque me cae bien, esa no porque me cae gordo, este me cae re mal. Y comenzamos a tachar. Por eso andamos en la vida huyendo de acá, huyendo de acá. Pero el que manifiesta el fruto del Espíritu tiene acceso a cualquier ámbito, porque transforma los ámbitos. ¿Hay bondad en su vida? Queja, crítica, murmuración y que vos toda la vida, que ya comience a cerrar su boca y comience a hacer algo diferente que va a transformar, así como usted y yo estamos en el proceso de transformación por medio de la bondad, la benignidad del Padre. Nosotros también vamos a alcanzar a otras personas. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Espíritu Santo, háblanos, háblanos. ¿Sabe que la bondad tiene una característica poderosa que atrae esas relaciones rotas, esas relaciones difíciles, esas relaciones conflictivas en pleito? Entonces como que funciona como un imán, y cuando se manifiesta la bondad, la gente ahora quiere estar ahí con usted. Solo mire a Jesús. Anduvo haciendo bienes, sanando, liberando, resucitando, predicando, aconsejando, trayendo esperanza. ¿Y qué pasó? Todo el mundo quería ir detrás de Jesús, porque la bondad tiene un poder de atracción. ¿Tiene relaciones conflictivas con alguien? Ahí está el antídoto. Practique la bondad. No merece. Bueno, bondad es con misericordia, esa es la benignidad. Tenemos que matar el ego, ese es el problema. Eso es lo que se interpone muchas veces. Relaciones que no tienen reparación. Dígale: nunca te he dicho, pero algo quiero decirte. ¿Qué? Te amo. ¿Qué? Te amo. Comienza a romper el cascarón, a romper. Yo no puedo decir te amo porque yo nunca me acostumbré. Comience a poner en práctica la bondad. La bondad perdona, la bondad expresa, la bondad da lo mejor al que no vale nada, al que es lo peor que puede haber. Esa es la verdadera bondad. No es selectiva, no descalifica. El único requisito es: si respira, le doy mi bondad. Maligno, malvado, le doy bondad, porque entonces tendrá la oportunidad de ser transformado. Quiero dejarlo con una historia de la Biblia nada más para terminar. ¿Se han escuchado hablar de Ruth, moabita? Noemí, pueblo de Israel, se fue con su esposo y sus 2 hijos para tierra de Moab. Allá se casan los 2 hijos. Ella se va con su esposo, sus 2 hijos, allá se casan, tiene 2 nueras. Se muere el esposo de Noemí y se mueren los 2 hijos también. O sea que las 2 nueras quedaron viudas, así como ella.
Una de las nueras le dijo a Noemí: váyanse, que yo no tengo nada más que ofrecerle. Aunque tuviera un hijo, no lo van a esperar. O sea, no tengo nada más. Así que una de ellas se fue. Pero la otra, llamada Ruth, dijo: no, yo me voy a ir contigo. No tengo nada que dar. No, yo me voy contigo. Yo voy a estar contigo. Tu Dios va a ser mi Dios, tu tierra, tu pueblo va a ser mi pueblo. Me voy contigo. ¿Estás segura? Esta es tu tierra, esta es tu... Me voy. Diga conmigo: bondad. No sé cuántas nueras se llevan así con las suegras. Ese es un ejemplo impresionante. Porque no en Honduras, en todo el mundo, suegras o suegros con los nueros, o sea, eso es un lío. Es un lío. No todo el mundo, pero en general. Pero este es un ejemplo de una nuera que acompaña a su suegra. Y cuando están en tierra de Israel, aparece un familiar de Noemí llamado Boaz. Y él escuchó de la bondad de Ruth. Miren qué cosa. Y comenzó a favorecerla. ¿Qué hizo Ruth? ¿Qué hizo tan grande Ruth para que hubiese un libro que se llama Ruth en la Biblia? No fue profeta como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel. No fue profeta. No fue rey como David. No fue nada grande. Solamente tuvo bondad. Y marcó su vida. Póngame Ruth 2:10. Ruth 2:10. Porque ella le pregunta a Boaz, al familiar de Noemí: ¿por qué sos tan bueno conmigo? Ella le tocó ir a recoger de lo que sobraba de las cosechas. Y cuando mira a Boaz de que esta chica está ahí, preguntó quién era y le cuentan toda la historia. Dijo: dejen caer las espigas para que ella recoja. Porque había una ley en Israel que no podían hasta el último grano recogerlo, tenían que dejar para los pobres. Pero él dejaba que votaran para que ella llevar un botín a su casa. O sea, hubo un favor. Dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjero? O sea, ¿por qué tanta bondad conmigo? Y más adelante, léalo en su casa, capítulo 2 de Ruth. Él le dice: porque escuché todo lo que has hecho. Fue bondadosa con su suegra. Nueras, pórtense bien con las suegras, llévenle regalos, acompañen, cocinen, hagan algo, porque esa bondad va a romper muchas barreras. Esa bondad que ella manifestó la estableció una moabita, no era Israel, del pueblo de Israel, para que fuera parte del linaje del rey David. Y por ende, parte del linaje de Jesucristo, que vino hace 2000 años. ¿Qué hizo esta mujer tan grande para que su nombre quedara registrado? Tuvo bondad. La bondad es poderosa. Poderosa. Si ustedes pueden ir hoy a su casa y pedirle perdón a su esposo, a su esposa, a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hija, porque ha sido rebelde, porque ha sido mal portado, porque no ha correspondido. Y comience a cambiar. Hijos, sean bondadosos con sus padres. Hijos, honren a sus padres y a sus madres. Es el primer mandamiento con promesa. Hijos, para que te vaya bien. Comienza a pedirle perdón, porque hay gente que el trato, todo es de pleito. Y te digo: ya te dije, y no están peleando. Y todo pleito. No está manifestando el fruto que está acá adentro, está dormido, pero ahí está. Y cuando comienza a cambiar ese trato por bondad, por benignidad: es que vos me enojás, es que vos me molestás, es que vos toda la vida, es que vos nunca, es que vos siempre. ¿Por qué no cambia
esa posición que tiene de guerra continua y comience a manifestar bondad. Bondad con los compañeros que le están haciendo la vida imposible. Bondad con aquel que me está haciendo el banquillo. Bondad. Tuve una persona en uno de mis trabajos que tuve que me hacía brujería para quitarme la posición que tenía en la empresa. Y hacía brujería, y Dios en ese entonces recuerdo que Dios me dio un sueño y miré a la persona en revelación y dije, alta brujería. La persona estaba que quería que me despidieran, pero no lo logró porque Jehová estaba conmigo, guardándome, protegiéndome. Y hasta la fecha le saludo a esa persona con mucho cariño y con mucho amor. Esta semana pasada un pastor se enojó conmigo, pero bien enojado, bien molesto, porque me dijo que quería que si yo podía permitirle que él hiciera algo aquí. Le dije, pastor, fíjese que no, porque estamos siguiendo unas directrices, y me sacó de todo. Usted tiene dignidad, yo tengo dignidad también. Usted aquí, usted. Y entonces yo dije, wow, nunca con esa persona. Entonces le dije al final, después de que todo lo que le dije, pastor, le digo, lo amo y estoy para servirle cuando usted quiera. Mi amistad está ahí siempre. Cuente conmigo. Un abrazo, saludos a su bella familia. Y al final solo me pone, ok, gracias. Pero yo sé que la respuesta no propició que el fuego ardiera. Comenzamos a cambiar nuestra forma de ser con los demás. Es que no es usted, es el Espíritu a través de usted que está manifestando algo sobrenatural. Estamos listos para contraatacar, listos para pelear. Es que, vos me hiciste, ya vas a ver, yo también. Venganza. Esas armas no sirven, no funcionan, destruyen más. No se puede apagar la maldad con más maldad, más bien se multiplica. Pero cuando usted viene con esa luz pura del Eterno, le hicieron una mala jugada, le hicieron algo que lo golpeó, que lo dañó, pero usted perdona porque la bondad perdona, y luego usted le hace un favor a la persona. Usted destruye todo lo que el enemigo quiso levantar para destrozar su relación, su amistad, para destrozar aún el futuro suyo. La bondad es poderosa.